todo el mundo es conocido el amor que profesan los porteños a la música. Por eso, tal vez nos llame la atención que Buenos Aires sea la ciudad con mayor cantidad de órganos de tubos en todo el hemisferio sur. Casi todos son de origen europeo. Llegaron a las iglesias porteñas para animar con sus sonidos la entrada de centenares de novias en su camino al altar, acompañar los pasos cansados de los peregrinos llegando a un santuario, o simplemente deleitar con su música, que hoy en día ya es otra de nuestras maravillas porteñas. Me dicen que en la Basílica del Santísimo Sacramento está el órgano de tubos más grande de Sudamérica y que está en este lugar desde principios del siglo XX. Ahora, ¿a quién se le ocurrió traer semejante órgano hasta acá? A Mercedes Castellanos de Anchorena. Ella. Una dama porteña, una dama perteneciente a la alta sociedad que estaba construyendo su gran palacio en la ciudad. El Palacio San Martín era el viejo Palacio Anchorena. Esta mujer, que era muy piadosa, charlando con el arzobispo, le dice que ella sentía la injusticia de tener un palacio en la ciudad y que Dios no lo tuviera. Y así nació esta gran basílica del Santísimo Sacramento en un terreno que ella tenía por aquí y que, diseñado por los arquitectos Coulomb y Joubert, franceses, construida por el arquitecto sacerdote Ernesto Vespignani, se iba a convertir en este gran templo y es una de las iglesias más esplendorosas de Buenos Aires. Que incluye un órgano gigante. El órgano Cavalier-Coll es el más grande de la ciudad, así que si te parece bien lo vamos a ver. Sí, claro. La historia del órgano de la Basílica del Santísimo Sacramento se remonta a 1912, que fue cuando se compra este instrumento en París, junto con todos los materiales de esta basílica, que están todos construidos, la mayoría en Europa, ¿sí? Y todo fue fruto de la donación generosa de la señora Mercedes Castellanos de Anchorena, una de las marquesas pontificias que teníamos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se decide comprar y construir este órgano monumental de la Casa Cavalier-Coll de París. Es inaugurado en 1912 en los talleres de la Casa Cavalier-Coll, comandadas por su sucesor, que fue Charles Moutin, con lo cual no es un Aristide original o digamos de la primera generación, sino un Moutin Cavalier-Coll. Fue inaugurado también luego en Buenos Aires junto con el templo un 3 de julio de 1915. No hay duda que con sus 5.000 tubos y su capacidad de reproducir 129.000 sonidos, este órgano es la joyita de una de las iglesias más distinguidas de la ciudad. Este instrumento es el órgano tubular más grande que tiene la República Argentina. Es el órgano más grande del mundo de la Casa Cavalier-Coll construido fuera de Francia, ¿sí? Es un instrumento que tiene casi 5.000 tubos. Consta de 4 teclados para ser ejecutados con las manos, teclados manuales, y un teclado para ser ejecutado con los pies que se llama pedalera, ¿sí? O sea, contamos con 5 teclados y 74 registros, 74 juegos, que son posibilidades tímbricas distintas. ¿Vos sabés, Diego, que este tipo de órgano sinfónico estuvo a punto de desaparecer, pero Aristide Cavalier-Coll decidió encontrar la forma de mantenerlos y de aumentarles la sonoridad, y llegan estos órganos a producir millones de combinaciones sonoras, por eso se lo conoce como el rey de los instrumentos. Lo que ocurre con la innovación de Aristide Cavalier-Coll es concebir el instrumento como un instrumento más grande, más sinfónico, ¿sí? Similar a lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento con la ampliación de la orquesta. Entonces el instrumento este también empieza a magnamizarse en su sonoridad, y la concepción del sonido empieza a ser una suerte de emulación de los sonidos orquestales de la orquesta sinfónica de Berlioz, de Wagner, de César Franck. ¿Y cómo lo trajeron hasta acá? Bueno, vino en 37 cajas en barco y se lo armó durante un largo tiempo y ha quedado
verdaderamente espléndido, a pesar de que en algún tiempo también cayó en desuso. Y ahí lo volvieron a reparar. Claro, en el 2004, un plan del gobierno porteño de restauración de órganos de tubo lo puso en valor y es así que hoy suena maravillosamente y es uno de los 3 órganos que en la Argentina, junto al de la Basílica San Francisco, lamentablemente destruido, y el de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, se encuentran en el exclusivo catálogo de Moutin, que es como el gran catálogo de los órganos del mundo. Este instrumento entre 1912 y 1955 se mantuvo en estado totalmente original y en 1955 se hace la primera gran reforma donde se instala esta nueva consola eléctrica, porque antiguamente el órgano era mecánico, y por otro lado también se agregaron 3 registros más. Vamos a decir que lo que se cambió en aspecto fónico no es más que un 10% de lo que es original el instrumento. Yo desde chiquito ya estaba enamorado de este instrumento, pero supe que a la hora de sentarme aquí tenía primero que pasar por el piano, para después, con lo coordinativo manualmente, añadir el tema de los pies y esto de trabajar no solo de manera horizontal, sino también vertical, ¿sí?, en el espacio, y también el trabajo de la sonoridad, no desde el toque, desde el touché, sino desde lo que es la registración, que es la selección de estos distintos sonidos para crear un color determinado. Es un instrumento que al haber estado durante tantos siglos de historia, tiene una riqueza en su repertorio que necesita de ser estudiado toda la vida y mucho más. Un órgano gigante. Y llegan estos órganos a producir millones de combinaciones sonoras. Es el órgano más grande del mundo de la Casa Cavaillé-Coll, construido fuera de Francia. Aunque muchos desconocen su existencia, los órganos de tubos en Buenos Aires no son una rareza. Cientos de ellos fueron traídos a la ciudad entre 1870 y 1930. De los más de 130 órganos tubulares que hay en Buenos Aires, solo 2 son de uso civil. Todos los demás pueden ser escuchados en basílicas, iglesias y capillas. Pero cuando se trata de alabar a Dios, casi todas las creencias se ponen de acuerdo. Ahora, ¿cuántas religiones tocarán este instrumento durante sus celebraciones? Además de la católica, Sí. también otros cultos cristianos y no cristianos usan el órgano como el instrumento principal. Pero, por ejemplo, los musulmanes, los ortodoxos, lo hacen solo con la voz humana, que es la única digna de alabar a Dios. Así que la música los une, pero los órganos son solo reservados a las iglesias generalmente cristianas. ¿Y es cierto que algunos de estos órganos fueron callados de alguna manera? Sí, vos sabés que luego del Concilio Vaticano II para la Iglesia Católica se dejó de utilizar el órgano durante un tiempo y entonces en 1970, por ejemplo, este órgano de Jesús Sacramentado fue saqueado y gracias al arte, a la pericia de un gran maestro organero que tiene Buenos Aires, que es el maestro Enrique Rimoldi, el órgano se puso en valor, volvió a sonar y hoy es una de las maravillas porteñas. ¿Se lo puede ver? Sí, sí, vamos. Es una iglesia de estilo románico italiano y es una joya realmente, porque ustedes van a poder apreciar tanto los vitrós como también el retablo o altar mayor donde se celebra la Sagrada Eucaristía, con sus 6 capillas laterales hechas todas en estilo. La iglesia del Jesús Sacramentado está ubicada en el barrio porteño de Almagro. En su momento fue apadrinada por la aristocrática familia Unzué. Este templo viene a reemplazar una vieja capilla que estaba ubicada sobre la calle Yatay, a pocos metros de este lugar, y que fue levantada por la Madre María Benita Arias,
una mujer que con el tiempo se convirtió en beata y que no llegó a ver la inauguración de este templo en el año 1904. Sin embargo, sus restos descansan en la cripta. Este órgano llega a nuestras tierras en el año 1903 bajo la iniciativa de la Madre Benita Arias, que fue la fundadora de la Congregación de las Hijas de Jesús Sacramentado. Van a encargar a la fábrica Eberhard Walker, una fábrica alemana, este magnífico instrumento. Este instrumento posee 26 registros reales, un total de 2000 tubos, pertenece a la época del romanticismo alemán y en el año 2011 se empezó el trabajo de la restauración de este magnífico instrumento, devolviendo así a la ciudad de Buenos Aires uno de los más emblemáticos órganos y relevantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. El órgano está entre las maquinarias más complejas ideadas por el hombre. Son originales porque todos y cada uno son fabricados artesanalmente. El órgano tiene un pulmón principal que se llama fuelle. Ese fuelle eleva el aire a unas cajas que se llaman secretas. Esas secretas, donde está apoyado el tubo, cuando yo pulso una tecla, pasa el aire y el aire suena por el tubo. Es un instrumento que es una orquesta y embellece a la liturgia sagrada. Si nos remontamos al Concilio Vaticano II, tiene un apéndice donde dice: tenga se estima el órgano tubular, puesto que es un vehículo que eleva las almas al Creador. ¿Y es cierto que algunos de estos órganos fueron callados? Otros cultos cristianos y no cristianos usan el órgano como el instrumento principal. Es un instrumento que es una orquesta y embellece a la liturgia sagrada. Entre los antiguos órganos de tubo de la ciudad de Buenos Aires está el Etienne Leclerc de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya. Esta iglesia fue testigo de que la fe no solo mueve montañas, sino que a veces también crea barrios. La historia empieza cuando en 1895 el sacerdote italiano Dario Broggi levanta la capilla en medio de la nada y la nombra evocando al santuario de la Virgen en la ciudad italiana de Pompeya. Pero, ¿cómo puede ser que una parroquia termine dándole nombre a todo un barrio? Es que cuando comenzó a construirse esta iglesia, Sí. fines del siglo XIX, principios del XX, este era un arrabal de Buenos Aires. Hay que pensar que esta zona, una zona baja, una zona que durante mucho tiempo no tuvo construcciones fijas, zona de trabajo cerca del riachuelo, vinieron los franciscanos capuchinos que se dedican a las zonas marginales, a la gente necesitada, no solo materialmente sino espiritualmente, y el padre Broggi decidió hacer este gran hito urbano. Los franciscanos, que suelen hacer sus cosas pidiendo lo que necesitan, logró un gran apoyo que hizo esta iglesia una de las más originales de Buenos Aires. Y entre todas las cosas que pidieron, ordenaron un órgano. Un órgano de más de 2.300 tubos que tiene la particularidad de sonar muy bien, pero además usarse para todo tipo de ceremonia. Hay pocos órganos que se han usado para peregrinaciones, bautismos, casamientos, misas, y sigue sonando hoy. ¿Se lo puede escuchar? Vamos a verlo. En el año 1930 se instala este instrumento en el santuario Nuestra Señora de Nueva Pompeya por el organero Francisco Pic. Es un instrumento que tiene tubos de la fábrica Etienne Leclerc, que correspondía en esa época, estamos antes de la guerra, de la Segunda Guerra, a la Alsacia. Si nos remontamos a la historia del órgano, tenemos que ir por lo menos 2 siglos antes del cristianismo. Se dice que el creador de este instrumento, por supuesto, en forma elemental, fue Ctesibio.
consistía en unas placas metálicas que se presionaban con las manos y producían fuertes sonidos, y que la tracción era hidráulica, es decir, por medio de agua. Fue muy raro todo el derrotero que cumplió el órgano a través de la historia para ir a recalar en la iglesia a posteriori. Este instrumento de Pompeya tiene 3 teclados, tiene un teclado de pedales y después todo esto que se ve aquí, que son los registros del órgano o las voces del órgano. Eso le da una gran extensión al órgano, porque si bien los teclados son más cortos que en el piano, la extensión desde el punto de vista sonoro es muy grande, es como la orquesta. Bueno, aparte de las bodas, obviamente, que se toca el órgano en la entrada, en la bendición de los anillos, en las comuniones, en las salidas, el órgano en la liturgia se toca en la misa, por lo tanto, en los distintos momentos de la misa se ejecutan distintos cantos que generalmente, es mi tarea decidir eso, elijo cantos que tengan letras referidas a las lecturas propias del día de la liturgia. Cuando el órgano actúa en la liturgia, lo hacemos con el órgano y el canto, y solamente en alguna misa de domingo donde hay guitarras, llamada misa de los niños o a veces misas de los jóvenes, se tocan guitarras, pero de lo contrario es el órgano el protagonista musical en el santuario. Y además de misas, ¿qué otras actividades se hacían acá en el lugar? Al construirse la iglesia en 1900, después se construye una escuela para chicos pobres, artes y oficios, así se llamaba, y los franciscanos siempre tuvieron claro que había que explicar las cosas con facilidad, con sencillez. Por eso, en esta galería, en este claustro, decidieron poner una serie de cuadros que van relatando la vida de todos los santos para que los chicos, atraídos por la imagen, preguntaran de qué se trata esto y así, desde San Francisco de Asís hasta todos los santos franciscanos, explicarles de qué se trataba su vida. El aprendizaje de la persona ciega en el instrumento tiene diferente aspecto en lo que hace a la lectura. Nosotros trabajamos con el sistema Braille de escritura, también se transcribe la música. Louis Braille, para decirlo correctamente en francés, fue organista también de una iglesia de París, y él, que creó el sistema de escritura, creó también el sistema de escritura musical. Eso implica que no podemos leer al mismo tiempo de tocar, e implica un aprendizaje y una práctica de memorización que nos permita, sobre todo me estoy refiriendo a asumir obras de concierto, como es lo que yo también hago. Bueno, yo soy creyente y para mí esta música de órgano es una forma de oración. Lo hago con mucho gusto, si bien lo que hago aquí en el santuario es remunerado y es un trabajo que agradezco mucho, pero para mí tiene ese otro significado profundo de la comunicación con Dios, con la oración y con una espiritualidad que me ayuda a crecer. Y el padre Broggi decidió hacer este gran hito urbano. Entre todas las cosas que pidieron, ordenaron un órgano. Es el órgano el protagonista musical. Después de conocer estas joyas musicales esparcidas por Buenos Aires, pareciera que no importa si es para acompañar los decisivos pasos de una novia hacia el altar o para alentar a los cansados peregrinos en su camino. Lo importante para estos órganos de tubos es que tengan quienes los hagan sonar, porque sin dudas es su variada, sofisticada y antigua música lo que los hace formar parte de nuestras maravillas porteñas.